vamos, vamos. 3 de la tarde en punto. La estamos logrando. 3 de la tarde en punto. ¿Qué será de los cuates de Pollo al Horno a 10? Pollo al horno a 10. Pollo al horno a 10. Ahí están. Ahorita vengo. A 10, viejo, a 10. Ahorita vengo. No, puta, no. Me habían engañado. No estaban en la puerta los del Pollo al Horno a 10. Le mandamos un saludo a los chicos y chicas de Pollo al Horno a 10. Allá donde se encuentren. Es como la marraqueta, allá donde se encuentre, marraqueta querida, paseña, linda marraqueta. No tenemos marraqueta, viejo. Y dicen que cuando quiten la subvención a la harina, que la marraqueta va a estar un peso, 1,40. Pero hace 3 semanas que no puedo merendar, ni desayunar, ni tomar tecito, ni sándwich de huevo en marraqueta. ¿Por qué nos robaron la marraqueta? Nunca les vamos a perdonar. Nos robaron todo. Incluida la marraqueta. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y arranca el último capítulo contestatario de la semana, porque aquí estamos y no nos vamos. Hoy vamos a hablar de, como acaba de poner el Mickey, de las revoluciones de colores a la generación Z, cuyo símbolo es esta bandera pirata con un sombrero de paja de un famoso anime cómic japonés de Eiichiro Oda. ¿He dicho bien Eiichiro? No. Eiichiro, con doble I. Eiichiro Oda. ¿Quién es Eiichiro Oda? Eiichiro Oda es un autor de manga japonés, de cómic japonés, anime, le dicen a ese subgénero de la animación japonesa. Y ha vendido de su cómic donde sale su famoso personaje Buffy, ha vendido 500 millones de libros. 500 millones. Eiichiro Oda. ¿No? ¿Pueden creer? Un capísimo. Es el cómic más vendido en la historia del mundo. Por supuesto es un hit del anime y del cómic japonés. Y tiene un personaje que es un pirata que va con la bandera de pirata, pero en su humildad con un sombrero de paja. Caray. ¿Y por qué estamos hablando de este personaje y hemos puesto la bandera pirata de ese cómic, One Piece se llama, de una pieza con la bandera norteamericana? Porque si en los años 90 y década de los 2000 los gringos se inventaron esta vaina de las revoluciones de colores, ¿se acuerdan, no? En la antigua Yugoslavia, en Ucrania, al principio 2003-2004, la revolución de la plaza de Maidán, en Georgia, también en el Cáucaso, en Libia, en América Latina, los golpes blandos, los golpes lights, los golpes parlamentarios, los golpes judiciales, los golpes de 85 maneras, se disfrazaron de revolución de colores. Entonces en un país era el naranja, en otro el amarillo, en el otro se inventaban colores y era la misma estrategia de siempre, de toda la vida, del imperialismo norteamericano. Cómo seducir a la juventud. Y claro, esto de, para mucha juventud despolitizada, desideologizada, izquierdas, derechas, le suena como a los cuentitos, relatos del abuelo o de la abuela. Entonces los gringos, muy capos, en sus manuales de 4ª y 5ª generación de guerras, en sus manuales de intervencionismo, muy capos, porque siempre están ojo al charque, viendo las redes sociales, por dónde va la juventud. Entonces, ya, izquierda, derecha, no, eso ya pasó, no, le metamos colores, ya, colores, paraguas de colores, colores por aquí, colores por allá, pero siempre con una intención: desestabilizar gobiernos progresistas para tumbarlos, sustituirlo por gobiernos de derecha y ultraderecha, más amigos, más aliados de los Estados Unidos y los recursos naturales cuasi gratis. Y claro,
ya los colores, eso quedó muy viejo, ya todos estábamos sobreavisados de que bajo esas banderas de colores, revoluciones de colores, estaba ¿quién? El tío Sam. Y ahorita con las redes sociales, con el predominio de las culturas asiáticas, del K-pop, del pop de Corea del Sur, con los personajes de los cómics japoneses que están pegando mucho y no hay nada más que pasearse por nuestras ciudades y hay gente que va no disfrazada pero que adopta la vestimenta de las bandas de pop coreana, bailan, hacen coreografías en los parques, en los plazas, les han debido ver, se disfrazan también de personajes de los cómics japoneses. Lo japonés y lo coreano del sur está pegando muy fuerte en nuestra juventud. Y eso por una parte está bueno, porque antes copiaban a los ídolos norteamericanos europeos. Ahora en América Latina, en América del Sur especialmente, físicamente nos parecemos más a los japoneses y coreanos. ¿Quién no tiene un amigo al que le dicen el chino? Chino! Chino! Y la china, el chino. Nos parecemos más a las bandas de pop de Corea del Sur y a los personajes del cómic japonés que a esos señores blancos caucásicos de la cultura norteamericana europea. Así que por ahí va también la cosa, por esa identificación. Pero los gringos han dicho, uy, ojito, aquí hay un filón. Los gringos y el imperialismo norteamericano son capos a la hora de detectar betas, filones, como si estarían interior mina, ahí adentro. Y han dicho, ¿cómo que este manga japonés ha vendido 500 millones? ¡No! Y 500 millones de libros. Y el señor Eiichiro Oda, en su lugar de trabajo, en su taller donde hace los cómics mañana, tarde, día y noche, duerme muy poquito, está laburando a full, lleva vendidos esos 500 millones de ejemplares, tiene un afiche, un póster del Che Guevara, y su personaje, este pirata humilde que sueña con un mundo más libre, que combate al poder, evidentemente detrás de él, sin adoctrinar, porque a la juventud ahora no hay que decirle así, no, léete el Capital, no lo va a leer nunca, léete el Manifiesto Comunista, no, le suena a los cuentitos, no del abuelo, del tatarabuelo. Entonces hay que formar, politizar, ideologizar de otra manera, más sutil, y este cómic japonés lo está haciendo muy bien. Y la bandera, esa pirata con el sombrero de paja, no con este sombrero del tío Sam, la bandera pirata ha sido usurpada, ha sido robada por la derecha en muchos países y salen los changos supuestamente apolíticos con estas banderas, estos personajes del cómic, a tumbar gobiernos progresistas. Y ha pasado estos días en México. La derecha y la ultraderecha nos usurpa, nos roba símbolos. Acá durante el golpe vimos cómo había gente que reivindicaba al libertador Simón Bolívar y decía, no, Bolívar está con nosotros, y cantaban el pueblo unido jamás será vencido. La derecha y la ultraderecha en todos los países en los últimos 30-40 años nos ha robado los símbolos. Nos ha robado los lemas, las leyendas, nos ha robado las banderas, o mejor dicho, hagamos autocrítica, nos hemos dejado robar, nos hemos dejado usurpar nuestros símbolos a favor de la igualdad, de la justicia social y de la libertad. Los hemos regalado esas banderas y no hemos dicho ni mu, así que culpa nuestra también es, pero la derecha y la ultraderecha usurpa, roba, y el último robo, la última usurpación es este símbolo de pirata de izquierdas progresistas. Por eso le hemos puesto el sombrerito del tío Sam. Hoy vamos a recordar las revoluciones de colores y vamos a hablar de cómo la derecha está usurpando y se está adueñando y ha creado este término, la generación Z. Hoy, de revolución de colores a los
chicos de la generación Z y sus símbolos usurpados por la derecha y la ultraderecha. Y la juventud de derecha y ultraderecha es consciente, pero otros van engañados. Las redes sociales, el TikTok es una cosa de locos. Arranca Contextos Salvajes. Ay. Y nos vamos a México, porque esta usurpación, este robo de símbolos y esta utilización de la generación Z lo hemos visto estos últimos días en México para tumbar al gobierno progresista de Morena, de Claudia Sheinbaum. Y ahí vemos el logo original pirata del cómic de Eiichiro, no me sale nunca, Eiichiro Oda, el autor de este símbolo de la bandera pirata. Y atrás dicen, y ahorita lo vamos a ver a full pantalla, atrás dicen, no somos de ningún partido de la derecha. Y ahí están tapados los símbolos de los partidos de derecha mexicano. El PAN, no somos del PAN, no somos del PRI, no somos del PT, no somos de la derecha, no somos de la oposición, somos jóvenes de la generación Z. Y nos hemos dado cuenta con datos de que detrás de estas marchas, manifestaciones de la derecha y de la ultraderecha en México contra el gobierno de Claudia están estos partidos, pero están camuflados. El imperialismo norteamericano es camaleónico, les da igual adoptar un símbolo, una bandera, da igual que sea de izquierdas, pero si la pueden fagocitar, si la pueden utilizar, si la pueden usurpar para su objetivo mayor, que es tumbar al gobierno, en este caso de México, lo hacen. Ahí dice, no estamos por ninguna parte, estamos en toda esta cosa de las redes sociales, el TikTok, y ahora este personaje y esta bandera pirata de ese cómic japonés. Nos vamos a México para que nuestro cuate, compadre Diego Rusarín nos lo explique mucho mejor que yo. Resulta que aquí en México también se organizó una revolución Z, de la generación Z, pero tiene muchas características muy raritas. No sé qué tan orgánicamente se usaba la imagen de Luffy, de los piratas sombrero de paja, de la caricatura del anime, One Piece, como un tipo de voz que reflejaba la apatía política de la generación Z, el hartazgo político de la generación Z con la clase política, y ofrecía una alternativa, pues anarquista, supongo, ¿no? Con una lectura pues bastante infantil de nuevo, y empezaron a organizar este movimiento y supuestamente convocaron para el 15 de noviembre usando las imágenes de Luffy. Tú te metes a investigar qué pedo con esta manifestación orgánica, apartidista de la generación Z, y tiene un tono desde el inicio como de propaganda política 101, o sea, propaganda política como siempre, propaganda política completamente predecible. Les voy a poner un pedacito de un video a ver qué opinan ustedes, vean esto. Podría pasar lo mismo que en Nepal. Generación Z México, tenemos una invitación. Este 15 de noviembre, la Generación Z está convocando a una marcha en Ciudad de México. El punto de encuentro será el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. No hay líderes y no se sabe quién la organiza, pero la banda marcha por la corrupción e impunidad del gobierno. Todos marcharán con banderas de Luffy y One Piece. Luffy es un personaje del anime One Piece, un joven con sombrero de paja que no obedece a nadie y sueña con cambiar el mundo. Esa bandera ya apareció en protestas de Nepal, Indonesia, Perú, Marruecos y Kenia. Si tú le tienes que explicar a alguien de la generación Z quién es Luffy, no eres generación Z, compadre. O sea, One Piece ya es la obra de literatura más famosa de nuestra generación. Tener que explicarle con este tono, con todas esas imágenes de AI, desde que por todos lados olía horrible esto de la manifestación orgánica partidista porque estamos hartos de la corrupción usando imaginario de Luffy. La neta, al chile no se las creía nadie. Es un intento de manifestación que no va a llegar a nada. Van a ir 300 gatos pagados con un
concha bajo el brazo. Obviamente la generación Z no va a hacer manifestaciones usando a Luffy, güey, para empezar porque están completamente nihilistas y abandonados de la vida. Sinceramente no lo veo venir. Pero lo que más me molestó de todo esto es que usaran a Luffy, güey, y usaran a One Piece, supuestamente, para hacer una manifestación con valores conservadores. Eso al Chile, me disculpan, pero no lo voy a permitir. No voy a permitir el uso de Luffy, Sombrero de Paja y los piratas para reivindicar valores políticos de la derecha. No lo voy a permitir. Eiichiro Oda, que es el escritor, admiraba a Fidel Castro, admiraba al Che, admiraba a Zapata, e inclusive hay personajes dentro de la obra que le rinden tributo a todos estos personajes de la izquierda. Inclusive dentro de la oficina de Eiichiro Oda había fotos del Che, carnal. No va a jalar, güey. Los verdaderos fans de One Piece van a ver esta manifestación y van a decir, espérame, güey, este pedo huele a facho reaccionario por todos lados. No voy a caer tan fácil, no estoy tan bobo. A mí sí me gusta el anime de verdad. Entonces es incompatible lo que están tratando de crear aquí. Es incompatible. Compatible. Cuando se celebró la primera y la segunda vuelta, que hubo marchas aquí hacia la Plaza Baroa, en el barrio Sopocachi, aquí en la ciudad de La Paz, hacia la sede del Tribunal Supremo Electoral, hubo banderas piratas de este anime japonés, así que también acá ha llegado. Pero seguimos explicando por qué la derecha usurpa estos símbolos de izquierda sin asco, sin asco. Esta es la marcha Gen Z que se llevó a cabo en Ciudad de México el pasado 15 de noviembre. Pero a diferencia de lo ocurrido en Nepal y Perú, en México esta marcha Gen Z no fue liderada por las juventudes. Fue impulsada por la derecha del país y tuvo consignas bastante controversiales. Te cuento. Y le pedimos al gobierno de Estados Unidos, listen Trump, listen, ¿sí? Come and help us and please come and get the out of Mexico. Primero, algo importante. Así como puede ser legítima la indignación de los participantes y real la represión policíaca que enfrentaron, también es cierto que los organizadores se apropiaron de símbolos de lucha e identidad de un movimiento ajeno a los ideales de esta protesta. Le sigamos diciendo marcha de la generación Z cuando a todas luces es una marcha de gente grande que no tiene nada que ver con la generación Z. Ajax es el periodista independiente que hizo públicos los vínculos de políticos, influencers y empresarios de derecha con la organización y promoción de esta marcha. Descubrió que desde julio de este año, varios perfiles en redes sociales llamaban a protestar en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero fue con el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, cuando los perfiles se renombraron como parte de la generación Z y comenzaron a impulsar la marcha del 15 de noviembre. Ajax descubrió un aparato de promoción que incluía granjas de bots, a Ricardo Salinas Pliego, agencias de marketing digital vinculadas a políticos priistas e influencers y medios de tendencia conservadora. Y nosotros nos preguntábamos por qué estos personajes hacen eso. La única manera en la que le han dado cobertura a estas marchas siempre ha sido en términos de provocar el enojo en la población porque están bloqueando, ¿no? Pero jamás dicen qué tipo de demandas son. Al darse cuenta de esto, colectivos y activistas jóvenes comenzaron a deslindarse de la marcha y rápidamente organizaron su propia protesta, una semana antes. El día 15 de noviembre, los jóvenes no fueron el músculo principal de la llamada marcha Gen Z. La mayoría de los asistentes fueron adultos cuyas consignas eran a favor de la intervención de Estados Unidos en México. Había también representantes de partidos políticos, camisetas nazis, mensajes antisemitas contra la presidenta y exmandatarios utilizando playeras con la bandera de One Piece, símbolo de rebeldía Gen Z en otros países. Lo que yo hice fue desenmascarar, digamos, un capítulo, pero definitivamente hay más. ¿Quiénes están instrumentalizando esto? Hacer parecer estas marchas a cuestiones como lo que ha sucedido internacionalmente en Nepal, ¿no? Empezó en Nepal, siguió por Indonesia, también en Marruecos, en Perú, también esta banderita apareció en Bolivia. Estos son manifestaciones en Nepal cuando tumbaron al gobierno del Partido Comunista de Nepal. Bueno, en realidad son maoístas. Algún día vamos a hablar de Nepal, porque es un país muy interesante. Sigamos hablando de la usurpación y de la utilización de este cómic japonés y de esta bandera. Ya no se ven banderas del Che, ya no se ven banderas rojas con la hoz y el martillo. Las nuevas generaciones que han sido educadas, criadas, los famosos nativos digitales, es decir, la generación Z, que ya ha nacido con un celular en la mano, con una tableta, con 2, 3, 4 años, se han
alfabetizado digitalmente. Entonces, ante esta nueva generación, nuevos símbolos. Pero la derecha es incapaz. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué la derecha y la ultraderecha no tiene cantautores, no tiene canciones propias, no tiene lemas? ¿Por qué tiene que reciclar, usurpar, robar? Y ahora lo han hecho con un cómic japonés que es abiertamente de izquierdas. Nos lo va a explicar un fanático, un hincha, un aficionado del anime, del cómic japonés. ¿De dónde viene esta bandera? Si usted cree que One Piece no tiene ideología, está ignorando todo lo que dice sobre el poder, la desigualdad y la resistencia. Porque lo siento, pero One Piece no es neutral, es una historia de izquierda. En los últimos días se ha generado una discusión curiosa. Un partido político en México utilizó las banderas de One Piece como símbolo de resistencia, intentando apropiarse del mensaje de la serie para justificar una causa política. Y aunque parezca un detalle menor, este gesto desató algo mucho más profundo. Pronto miles de personas comenzaron a debatir si One Piece tiene una postura política, si es de derechas, de izquierdas o si simplemente es una historia apolítica, neutral y sin intención ideológica. Esa última postura, la de que One Piece no tiene ideologías, fue la que más me llamó la atención porque honestamente me parece imposible. Toda obra que hable de libertad está hablando también de poder, y toda historia que denuncia la injusticia está de alguna forma hablando de política. One Piece no puede declararse abiertamente como un manifiesto, pero es imposible negar que su mundo, sus personajes y sus conflictos responden a estructuras profundamente sociales, históricas y morales. Y es aquí donde quiero yo detenerme, porque creo que aunque los Mugiwaras no actúan bajo un espectro político definido, sus acciones, su forma de pensar y los valores que defienden se alinean más con una ética libertaria, igualitaria y solidaria, es decir, con los ideales históricos de la izquierda. No porque repitan consignas, sino porque encarnan con su vida y su viaje una forma de resistencia contra los sistemas autoritarios, contra los monopolios del poder y contra toda forma de dominación. Contra toda forma de dominación, la bandera pirata del One Piece. Vamos a escuchar ahora a una periodista mexicana, Sassy. Me están encuadrando. Ay, no te muevas, no, aquí nomás. Me agachó, ya, así nomás. Hola, ya, no, mentira. Vamos a escuchar a una periodista mexicana, Sassy Alessandre, que colabora con Telesur. Nos va a explicar la transición de la que hablábamos en la editorial salvaje y contestataria de hoy, de las revoluciones de los colores a los golpes blandos a la generación Z. Sassy Alessandre desde México. Órale, Sassy, avanti, comadre. Cuando decimos que los despliegues injerencistas de Estados Unidos son de manual, hoy podemos declarar lo decimos de forma literal. Los frentes abiertos que tapizan el escenario político mexicano actual, o por lo menos su instrumentalización política de forma exterior, caben dentro de un manual en específico, de la dictadura a la democracia, escrito por Gene Sharp, casualmente difundido masivamente solo en países en ese momento regidos por gobiernos antiimperialistas, contrahegemónicos, o mismos lugares donde era crucial impulsar a las masas, a la juventud, a rebelarse, en estallidos supuestamente no violentos, pero que desembocaron en nuevos gobiernos y, ¿quién lo diría?, neoliberales y alineados a Washington. Las revoluciones de color, como estrategia intervencionista estadounidense, pronto se exportarían primero a Oriente Medio, pero también a América Latina. Un ejemplo paradigmático sería Bolivia, previo al 2019. Un golpe de estado militar para derrocar al presidente Evo Morales y colocar a la golpista Yanine Áñez. Pero a veces se pasan por alto todas las operaciones de desestabilización previas, necesarias para preparar el terreno para un golpe exitoso. En la medida que no pareciera para nada una intervención externa, sino un hartazgo generalizado nacional, interno. Se cooptan abierta o clandestinamente a grupos indigenistas, de izquierda, ecologistas, es decir, grupos empujando las mismas causas que fueron las banderas del gobierno de Evo Morales desde su elección. Una estrategia que, sin embargo, solo puede funcionar cuando ya hay una pérdida de legitimidad previa, un descontento no atendido o una pérdida latente de claridad ideológica dentro del movimiento en el gobierno, algo que en Bolivia ya empezaba a ocurrir.
En México llevan intentando ejecutar estos operativos de revolución de color desde la llegada de AMLO a la presidencia. Nada de lo que acecha hoy al país es coincidental ni inconexo. Tenemos a la generación Z, que, como dice el relato, ya tumbó a su gobierno corrupto en Nepal. Y es que así como no es casualidad que el estallido juvenil en Nepal ocurriese apenas un par de semanas después de que el gobierno nepalí asistiera a la cumbre de Shanghái para firmar un acuerdo de cooperación con China y Rusia, y mismo país que, de alinearse con estos vecinos, significaría la solidificación de un bloque multipolar, con la fuerza de hacerle frente al imperio estadounidense. Esto, claro está, algo que no podían permitir. El asesinato de Carlos Manso se instrumentaliza como catalizador de esta misma generación Z, como un fundamento posible para incendiar un descontento ya existente e infusionar su movimiento fabricado con causas para su mutación a un posible movimiento real. Y es que viendo el árbol y no el bosque, es que estas infiltraciones pasan desapercibidas, que se logran escurrir entre unas grietas latentes de un país en pleno asedio imperialista. No es ni de cerca algo aislado que con estos operativos desestabilizadores ya desplegados dentro de nuestro país a la interna, a la externa comiencen incursiones bélicas estadounidenses en nuestro mar. Bien, Sasi, la podemos ver en el programa de Telesur, Multimedia del Sur, en las redes La Otra Voz. Bien, Sasi, hablando de México, desde México nos hablaba la colega Sasi, periodista mexicana, y Claudia Sheinbaum, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, también hablaba de cómo la derecha y la ultraderecha de su país, apoyada por los Estados Unidos, se está escondiendo detrás de estos símbolos y de la mal llamada generación Z para desestabilizar al gobierno de las 4G, de las 4T, de las 4 transformaciones. Escuchamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¡Viva México, cabrones! Movilización que aparece en las redes llama la atención, voy a ponerlo así, llama la atención que está lleno de inteligencia artificial. Cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok, y pura inteligencia artificial de manifestaciones. Hay algunas personas visibles, pero ahora pues quienes se hacen visibles pues es justamente el PRI, algunos del PAN, algunos de otros partidos, o personas o cuentas que están muy identificadas con la derecha mexicana y que están convocando, que tampoco tienen identidad. Es muy importante el derecho a la información. Y si las redes sociales son muy buenas en muchos sentidos, también hay, a todos los que las usamos, es muy importante pues que indaguemos un poco más a la hora de ver una imagen, más ahora que todas las redes sociales ya tienen esto que en inglés le llaman el scroll, ¿no? El scroll es estar así como huevón durante horas de horas. Son adictivas las redes sociales, ¿sabías? ¿No? Está súper estudiado. Son sustancias químicas en el cerebro, dopamina y y te mantienen adicto. El pucho es adictivo, lo sabemos. La cocaína también es adictiva, la marihuana, pero son sustancias químicas que van directamente a nuestro cerebro. Bueno, las redes sociales, el celular es 100 veces más. ¿Qué 100? No. 1.000.000 de veces más. Más adictivo que la cafeína, que la cocaína, que el pucho, con la nicotina, que la marihuana, con el THC. Todas son sustancias adictivas y están programadas y estudiadas por los grandes capos de Silicon Valley y de las tecnológicas gringas para que estemos, como dice la Claudia, scroll y un video gatito y otro, te desconectas de tu familia, no le abrazas a tu pareja, no atiendes a tu guagua, scroll. Ay, así está la generación Z, pero antes la revolución de los colores estuvo de moda en los años, primera década de este siglo, los golpes blandos, todo made in USA, nos lo explica una colega cubana del Canal Caribe desde La Habana, Cuba, nos va a hacer un recuento en 4 minutitos donde triunfaron estas revoluciones de colores, de Yugoslavia, Georgia, pasando por Libia y Ucrania, qué casualidad, ¿no? Zelensky viene de estos polvos, de aquellos lodos, estos polvos, no era al revés.
la cita bíblica. De aquellos polvos, estos lodos. Nos vamos a hacer un chequeo de lo que pasó en el mundo en los últimos 20 años con estas tácticas, estrategias del imperialismo norteamericano que se inventaron los colores y los golpes blandos, golpes blandos, golpes blandos, golpes blandos. Chum, 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 chum. Nos vamos hasta La Habana, Cuba, chico. Las revoluciones de colores han sido en cada uno de los países donde prenden un mecanismo de intervención extranjera indirecta en función de objetivos estratégicos que responden a poderes externos y que nunca, en ninguno de los casos, ha tenido que ver con velar por los intereses del pueblo oprimido al que llevan libertad. En 1999, Washington olvidó el clima distendido y el intercambio comercial que mantuvo en plena Guerra Fría con la entonces Yugoslavia, un estado comunista y fundador de los no alineados. Pensó que esa relación podía funcionarle como valladar en la región que va desde Europa Central hasta el sur de los Balcanes. Pero disuelta la URSS, Estados Unidos y otras potencias occidentales cambiaron diplomacia por bombas, varias de ellas con uranio empobrecido. La limpieza de símbolos comunistas se precipitó. Arrasó Yugoslavia y con ello 2.500 vidas. El territorio quedó fragmentado en 6 repúblicas y miles de familias, las que sobrevivieron, destrozadas por el odio y las disputas que marcan hasta hoy el cuerpo social y político de lo que un día fue Yugoslavia. Pero esa fractura no llegó sola. Hubo acción y recursos para instigar, profundizar y valerse de los problemas económicos y la insatisfacción de sectores sociales en una Yugoslavia multiétnica y multicultural. Quedó en la narrativa de los grandes medios que la OTAN salvó bombardeando a ciudadanos que combatían entre ellos en una descarnada guerra civil. Entonces, ¿puede fabricarse una revolución de colores sobre condiciones específicas? Sí. ¿Qué necesita? Su propia Biblia. El manual de Gene Sharp, el politólogo estadounidense cuya obra, bajo el supuesto de defender la libertad y la democracia, describe los 5 pasos para provocar golpes suaves a otros. Crear un clima de malestar social, restar legitimidad al gobierno del país objetivo, protestas violentas, promover una imagen de ingobernabilidad y la fractura institucional, para lo cual se intenta provocar un aislamiento internacional de la administración que se ataca. Todo ello va relacionado directamente con la activación de actores ajenos a lo que se entiende como política convencional, el empleo de símbolos y consignas, la construcción Libia, por ejemplo, pasó de ser uno de los estados con el índice de desarrollo humano más alto en el continente africano a uno fallido, con más de 200.000 personas. Pero nada de esto pertenece al pasado o es completamente ajeno. Más bien se complejiza con el poder de las redes sociales y sus algoritmos, los financiamientos externos y el traspaso a lo físico del odio que se alimenta en lo virtual, como ocurrió en Venezuela en el año 2017. Y no es que tratemos de simplificar las respuestas. Indudablemente, estas operaciones prenden sobre situaciones de crisis, donde convergen insatisfacciones, dilaciones, deficiencias, pero de ningún modo estas operaciones están diseñadas para ayudar a resolver lo que solo compete a los ciudadanos de la nación que dirimen sus asuntos. Quienes utilizan, manipulan, agitan los ríos revueltos para dividir y reinar como tantas otras veces, siguen siendo los mismos. No hay sorpresas. La pregunta es, ¿quiénes eligen ser los que están del otro lado? No hay sorpresas, el imperialismo tiene 1000 caras, como los verdugos. Las revoluciones de colores Made in USA estuvieron muy activas en los años 90, pero sobre todo en la década de los 2000, como explicaba esta compañera de la televisión cubana,
se nos ha olvidado apuntar el nombre, mil disculpas. La escuchábamos a Sasi desde México, a esta periodista colega desde Cuba, y ahora nos vamos a Rusia con nuestro cuate el Mirko Casale, porque en Ucrania se aplicó esta revolución de colores que trajo la revuelta del Maidán, tumbaron al gobierno prorruso que gobernaba en Kiev, en la capital de Ucrania, y al final acabaron con un señor que era presentador de noticias, que hacía stand-up, que era un comediante, que se llama Volodymyr Zelensky, que hoy está en problemas porque el plan de paz que ha presentado hoy viernes el señor Donald Trump favorece bastante las posiciones rusas de Vladimir Putin, y se van a quedar los rusos con el 20% del territorio de Ucrania. Algunos lo han tomado militarmente, otros no. En el Donbass está la minoría rusa y parece que se le complica la cosa a Volodymyr Zelensky. Sin el apoyo de Donald Trump, sin el apoyo de las bombas gringas, ¿qué va a hacer Volodymyr Zelensky? Que nació de estas revoluciones de colores en su segunda, tercera, cuarta etapa. No es el mayor problema que tiene ahorita el gobierno de Zelensky, que está ahogado en corrupción. Nos lo va a explicar, de la revolución de los colores a la corrupción sistemática, apoyada por los Estados Unidos. ¿Por qué no me extraña? Nos lo explica todo mucho mejor que yo, Mirko Casale. Ahí les va Rusia Today. Dale, Mirko. Escándalo de corrupción en Rusia. Una gigantesca trama corrupta encabezada por socios y amigos personales de Vladimir Putin, que fue recientemente desvelada, pone contra las cuerdas al régimen autocrático que la gigantesca trama corrupta descubierta tuvo lugar en Ucrania entre amigos personales de Volodymyr Zelensky. Ok. Zelensky cada vez más transparente. El democrático gobierno ucraniano lucha denodadamente contra la corrupción, caiga quien caiga, incluido un socio y amigo suyo de toda la vida al que apenas sí conocía y que desfalcó $100 millones disimuladamente. Un ejemplo de independencia institucional que merece todo el apoyo de canales objetivos e imparciales como este. Sin duda, no es la noticia más impactante del presente siglo precisamente, pero el proyecto encabezado por Zelensky enfrenta su peor escándalo de corrupción hasta el momento. Es tanto como revelar en grandes titulares que un alcohólico volvió a tomar de más, pero bueno, a algunos les toca fingir sorpresa. Hablamos de $100 millones desviados del presupuesto ucraniano mediante un esquema de contabilidad paralela y pagos ilegales que empresarios del ramo debían hacer para asegurarse contratos con Energoatom, la agencia estatal dedicada a la energía nuclear. Todo muy de valores europeos y democracia transparente, como pueden comprobar. La investigación fue llevada adelante durante más de un año por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especial Anticorrupción, que, todo hay que decirlo, deben tener material acumulado como para un par de siglos de papeleo. En el proceso se realizaron y analizaron más de 1000 horas de grabaciones telefónicas. El mecanismo corrupto utilizado es más viejo que la corrupción y consistía básicamente en que las empresas que quisieran contratos con Energoatom debían pasar por caja pagando comisiones para asegurar la firma. El dinero, como en todo esquema corrupto que se respete, se recogía en efectivo, se trasladaba a una oficina en el centro de la capital, para que se hagan una idea de los niveles de impunidad, y se lavaba mediante una red de empresas que servían de pantalla. Las ganancias se repartían entre intermediarios, funcionarios y, para que también se hagan una idea del nivel de corrupción que hablamos, hasta investigadores de la propia Oficina Estatal de Investigaciones que cobraban un 5% para no investigar. Vaya, ¿cómo es posible que Ucrania no haya ingresado aún en la Unión Europea con semejante prontuario, digo currículum? Pero sin más jardín no puede ser.
En estos casos, lo más habitual en lo más alto de la jerarquía del poder es desmarcarse de la trama, decir que se trataba de unas cuantas manzanas podridas y que apenas se tenía relación con ellas. Pero todo eso está especialmente difícil en este caso. Y es que el líder del esquema corrupto es Timur Mindic, socio y amigo personal de Zelensky desde hace décadas. Ambos coincidieron en el estudio Kvartal 95, donde el segundo protagonizó varios de los proyectos audiovisuales que lo llevaron a la fama, la mayoría en idioma ruso, por cierto, y algunos de ellos estrenados tanto en Ucrania como en Rusia después de 2014, a pesar del estallido en el Donbass y la reincorporación de Crimea a la Federación Rusa. Zelensky no cesó su participación en el estudio o, de acuerdo con su discurso actual, mantuvo negocios con los ocupantes hasta 2019, cuando ganó la presidencia y vendió su participación en la empresa a Mindic precisamente. Pero no nos desviemos del tema central. Poco antes de que se destapara el escándalo, alguien puso sobre aviso a Mindic, que desapareció de la noche a la mañana. Nada sorprendente en un país en el que hasta la corrupción está corrompida. Actualmente se desconoce el paradero del socio y amigo de Zelensky, que nunca tuvo un cargo gubernamental u oficial, ni falta que le hacía con semejante contacto, aunque se especula que podría haber escapado rumbo a Tel Aviv, ya que tiene doble nacionalidad ucraniana-israelí. Vaya, tremenda dupla de pasaportes la de Timurcito, como para ponerse a sospechar que pudiera estar envuelto en algo turbio, ¿verdad? Además de Mindic, también se esfumaron sus socios y doblemente compatriotas, los hermanos ucraniano-israelíes Mikhail y Alexander Zuckerman, señalados en la investigación como responsables de las empresas de lavado que integraban la trama. En las grabaciones se puede escuchar a uno de ellos quejándose de lo pesado que es cargar más de $1,5 millones en efectivo dentro de una caja. Ya ven que a pesar del lujo, la vida del corrupto está llena de sinsabores. El escándalo tuvo sus repercusiones políticas de inmediato, ya que las grabaciones incriminan a prácticamente Raimundo y todo el mundo, o mejor dicho, a Raimudenko y todo el mundo, en la élite política en Ucrania. Cuestión de horas renunciaron, o según el caso fueron renunciados, prácticamente todos los altos cargos de Energoatom, la ministra de Energía, el ministro de Justicia y, de una manera algo retroactiva, el viceprimer ministro y también ministro de Unidad Nacional, que se adelantó al escándalo y se quedó sin cargo hace unos meses, envuelto en otros casos de corrupción a los que ahora se suma este en su historial delictivo. Hasta el ministro de Defensa está pasando por un momento amargo, mientras trata de explicar que el hecho de que se vea salpicado por las grabaciones no implica que hiciera nada irregular. De momento, Zelensky trata de fingir que la cosa no va del todo con él, aunque le lleguen salpicaduras de todos los lados. El escándalo saltó a todos los medios hegemónicos, aunque la mayoría de ellos lo aborden con un aire comprensivo en el que el expresidente ucraniano y presidente autoproclamado desde 2024 sería más víctima que victimario en esta trama. Sin embargo, esto podría cambiar en cualquier momento, porque más allá del volumen del escándalo, hay que prestar atención al tempo en que el caso sale a la luz. Hasta 2022, Ucrania era consistentemente descrita, incluso en medios para nada sospechosos de prorrusos, como una de las naciones más corruptas de toda Europa, y nadie en su sano juicio se cree que esa corrupción endémica haya menguado justo en medio de una guerra donde el dinero del mundo libre entra a raudales a las arcas ucranianas. Al contrario. Además, el pasado verano, Zelensky trató de limitar la capacidad de las agencias anticorrupción en el país, jugada que pudo costarle muy cara entonces y que muchos interpretan como un intento de atajar la oleada de corruptelas escandalosas que ahora comienzan a destaparse con nombres y apellidos. En lo que respecta a este caso en concreto, en Ucrania era un secreto a voces que Mindic llevaba una vida más propia de magnate de Hollywood en su época dorada que de una productora ucraniana de poca monta, incluyendo una leyenda urbana de que tenía inodoros de oro en su baño y, lamentablemente para el abogado de su principal usuario y para las imágenes mentales que ustedes y nosotros podamos tener al contemplarlas, en estos días salieron fotografías a la luz que confirman su existencia. Es decir, este descubrimiento del agua tibia en forma de
Oh my gosh, así que resulta que la propaganda rusa no mentía y en Ucrania hay todavía más corrupción que mercenarios extranjeros. Justo en medio de los cada vez más frecuentes avances rusos en el frente, es una señal inequívoca de un resquebrajamiento que los patrocinadores de Zelensky están o bien tratando de maquillar para salvarlo una vez más, o bien tratando de impulsar para cambiarlo cuanto antes por otra obediente marioneta al servicio del norte global. Y aunque puedan parecer dos escenarios muy distintos y hasta contradictorios, en el fondo se trata de exactamente el mismo. Así sea con una cara nueva y refrescada como con otra ya conocida y avejentada, el objetivo sigue siendo continuar la guerra proxy contra Rusia, impuesta para Kiev desde hace una década por sus patrocinadores, con o sin Zelensky. Zelensky, me encanta como dice el Mirko, Zelensky. Nosotros decimos el Zelensky, no el Zelensky, así pronunciado en buen ruso o ucraniano. Se le complica a Zelensky la cosa y ahora que Donald Trump le va a quitar el apoyo, peor todavía. Así acaba la revolución de colores. Revolución de colores, hemos hablado hoy, generación Z y los símbolos usurpados. Es la misma historia que están tratando de hacer con Venezuela. Y si los gringos, con esta guerra trucha contra el narcotráfico, se atreven a invadir, se atreven a atacar a Venezuela, le cortan la cabeza a Nicolás Maduro, ¿qué pasaría? ¿Quiénes vendría? Nos lo va a responder y con esto nos vamos a esta pregunta. Regresamos el próximo lunes. Nuestro politólogo de cabecera, Juan Carlos Monedero. Y si tumban a Maduro, ¿qué? Ucamau, pues. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha echado un par de bidones más de gasolina y una tea al gobierno de México al afirmar que la frontera entera con Estados Unidos está bajo el control de, dice, organizaciones narcoterroristas. Sus declaraciones han sido contundentes. Dice, todo el límite físico de nuestra frontera sureña del lado mexicano está controlado por estas organizaciones narcoterroristas. Todo lo que ocurre ahí, ellos deciden, ellos controlan. No hay tema más esencial de seguridad nacional que el desmantelamiento de estas organizaciones. Por supuesto, esas declaraciones coinciden con las manifestaciones violentas de la derecha mexicana contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Dejemos aquí como nota que los manifestantes se colocaron fraudulentamente la etiqueta de generación Z, sin serlo. Un intento de repetir las revoluciones de colores con las que los Estados Unidos ha tumbado gobiernos que no le eran afines en muchos lugares del mundo. Lo que no quita que el tema de la seguridad es la espada de Damocles del gobierno y por donde los enemigos de la 4T van a intentar hacer daño. En estas mismas declaraciones a periodistas, el subjefe de gabinete dijo sin prueba alguna que Venezuela administra cárteles de la droga y que Estados Unidos considera el narcoterrorismo en Colombia como un tema muy serio. Si le sumamos que Trump ha dicho que Panamá debe ser de los Estados Unidos y que Brasil debe pagar altísimos aranceles por procesar al golpista Bolsonaro, puede afirmarse, sin riesgo a mucho error, que Trump está amenazando con prender fuego a toda la región, algo a lo que contribuye su injerencia en las elecciones en Argentina o en Ecuador para apoyar a candidatos de extrema derecha, con los que no discute. Un rasgo de la época es que la verdad ya no es relevante. Una edad media con Wi-Fi, ha dicho Carl Sagan. Por eso la ciencia no sirve para establecer lo que es cierto y los millonarios gastan enormes cantidades de dinero en decir mentiras, como por ejemplo que la comida ultraprocesada es saludable, que no hay calentamiento global, que quemar combustibles fósiles le viene bien al planeta, que hay pueblos superiores y pueblos inferiores, o que los gobiernos que no se pliegan a los Estados Unidos son terroristas o amigos de los terroristas. El eurodiputado español Manu Pineda ha hecho una lista reciente de mentiras por parte de los Estados Unidos. Ha dicho, te mintieron sobre Yugoslavia, dijeron que era una intervención por la paz y destruyeron un país entero para expandir su poder económico y militar. Te mintieron sobre Irak, hablaron de armas de destrucción masiva que nunca existieron y arrasaron una nación para quedarse con su petróleo. Te mintieron sobre Libia, prometieron democracia y convirtieron al país más próspero de África en un campo de esclavos.
Te mintieron sobre Siria. Armaron y financiaron a grupos terroristas y lo llamaron revolución. Te mintieron sobre Afganistán. Ocuparon durante 20 años uno de los países más pobres del planeta en nombre de la libertad. Te mintieron sobre Sudán y Somalia. Desangraron pueblos enteros para controlar sus recursos. Te mintieron sobre el Líbano. Lo castigaron por no someterse. Te mintieron sobre Ucrania. Organizaron y ejecutaron un golpe de Estado y luego hablaron de defender la democracia. Te mintieron sobre Palestina. Justifican un genocidio en nombre de la seguridad del verdugo. Te mintieron sobre Irán. Acusan a la República Islámica de fabricar armas nucleares pese a que los organismos internacionales han demostrado lo contrario. Mientras tanto, quienes sí poseen y utilizan ese arsenal son los propios Estados Unidos y el régimen genocida israelí. Y ahora, después de tantas intervenciones, golpes de Estado y guerras disfrazadas de humanitarismo, de tantas invasiones presentadas como misiones de paz, de tantas mentiras repetidas hasta el cansancio, ¿vas a creerles sobre Venezuela? El enorme problema es que crece el descontento de los votantes del Make America Great Again, y ese escenario suele desencadenar guerras de distracción. Trump prometió que iba a controlar la inflación, que iba a dar a conocer la lista Epstein con los nombres de los asistentes a las bacanales con menores, que iba a terminar el ciclo de guerras. No cumple porque los precios suben, la lista, pese a que le han obligado, no se sabe cuándo se verá y parece que el recurso a las guerras es una de sus principales armas. El periódico norteamericano Latin Times decía este 4 de noviembre pasado que los intentos de derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump vienen, como pasó con la guerra de Irak y más recientemente con la destrucción de Gaza, con una jugosa oferta de negocios de grandes capitales norteamericanos, el Barclays Bank, de fondos de inversión, junto con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, para sacar una enorme tajada de esa quiebra del derecho internacional que es buscar el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, con lo que Estados Unidos puede prender fuego a toda América Latina. En el caso de Venezuela, detrás de esa oferta, cómo no, para entregar regalada Venezuela a las grandes empresas norteamericanas está María Corina Machado, la premio Nobel, quien habría asegurado a esos financieros que en cuanto caiga Nicolás Maduro, las riquezas de Venezuela serán suyas porque ella, como presidenta del país, se las entregaría. La verdad es que nada nuevo, porque ya hemos visto que detrás de la invasión de Irak, pues ahí Dick Cheney se enriqueció y también su jefe, George Bush, y hemos empezado a ver los planes de reconstrucción de Gaza, donde al menos la mitad del país seguramente se parecerá a ese balneario para ricos, como le sugirió Curtis Yarvin, uno de los ideólogos de la tecnomonarquía norteamericana. Otro digital, Semáforo, de socios de Bloomberg y de BuzzFeed News, pues también han dicho que cuidado, que los inversionistas ven grandes oportunidades en Venezuela. Trevor Hayes, del portal progresista norteamericano More Perfect Union, han planteado que hay un acuerdo entre Marco Rubio y Trump para empujar en esta guerra contra Venezuela. Marco Rubio, si bien es verdad que no le hace ascos al dinero, impulsaría esta acción por su odio al socialismo y a toda la izquierda, que es propio de un descendiente de los que eran dueños de Cuba antes de la revolución y sueñan con tener de nuevo neoplantaciones de esclavos en el siglo XXI, quizá en forma de almacenes de Amazon. Por su parte, Donald Trump solo tiene interés en el dinero, este es en el petróleo, el oro, el coltán y todas las enormes riquezas del país. Así que la búsqueda de venganza, recuperar el dominio de Cuba y enriquecerse como emperadores les junta en esta insania mental de gente que está a los mandos de los Estados Unidos solo porque ese país ha perdido toda la sensatez, como demuestra su consumo de drogas, la violencia o las enormes desigualdades que padece. Pero es que eso no es todo. Es que los nuevos correos que han salido a la luz entre el pedófilo Epstein, Trump y los que organizaban el tráfico de mujeres en la isla del Magnate, hay uno del propio Epstein dirigido al entonces secretario del Tesoro Lawrence Summers, que ha tenido que dimitir como consejero de OpenAI al salir de estos correos. Esta correspondencia resume todo lo que cualquier persona decente debiera hacer valer hoy sobre los actuales Estados Unidos en sus intentos de invasión de Venezuela. Dice Epstein a Summers: he conocido a alguna gente muy mala, pero ninguna tan mala como Trump. No tiene ni una célula decente en su cuerpo. Y remató Epstein afirmando que Trump es un psicópata al filo de la demencia. Es información del New York Times.
no del gabinete ministerial del presidente Nicolás Maduro. Claro, Epstein, ingenuo, se atrevió a decir que él era la persona que podía tumbar a Trump. Apareció suicidado en su celda. Trump quiere disfrazar el ataque a Venezuela como una tarea de policía internacional en la lucha contra la droga. Si fuera así, debería llevar el portaaviones Gerald Ford a la misma sede de Wall Street y al entramado bancario de blanqueamiento de dinero de la droga. Trump no busca en Venezuela sino lo que ha hecho toda su vida: robar, mentir y, eso sí, distraer de sus mentiras y de sus robos. Como siempre ha pasado en la política latinoamericana, no hay intentos de invasión ni de debilitamiento de los gobiernos de izquierda sin los Judas de dentro que colaboren. Y por eso en esa reunión, con el Barclays Bank, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, estaba Edmundo González y Rafael de la Cruz, que es el director de la oficina de Estados Unidos de estos dos personajes. La otra es María Corina Machado, que están negociando en Washington y Nueva York la invasión de Venezuela a cambio de regalar las riquezas del país. Muy patriotas no parecen. Es lo mismo que la gente del PRI que se ha interesado por los violentos que fueron detenidos en las falsas manifestaciones de la generación Z, donde resulta que, protestando contra la violencia, generaron una enorme violencia. Ya digo que mucha coherencia. Desde los medios occidentales se intenta jugar la baza de la división interna dentro del chavismo, y saben que eso es mentira. No solamente porque las relaciones entre los dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro son firmes y leales entre ellos, sino es que no pueden hacer otra cosa que estar alineados, porque el cuerpo popular del chavismo es uno y no se fragmenta en grupos. El pueblo está con un proyecto, no con familias ni facciones, y todos tienen claro quién es el dirigente, que es el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y como tantas veces, los que suministran la información de inteligencia a los Estados Unidos, pues igual es que o no son muy inteligentes, aunque les den premios Nobel, o se han acostumbrado inveteradamente a mentir. Es cierto que en los ámbitos militares norteamericanos se están valorando diferentes estrategias y nadie sabe lo que finalmente hará Trump. Es un vendedor de pisos y ha llevado a la política el juego psicológico de intentar debilitar a quien tiene que enfrentar para luego venderle más caro o comprarle más barato. Una intervención como en Irak, algunos plantean, con los 15.000 efectivos que están en el entorno de Venezuela. Pues en Irak aquella aventura costó cientos de miles de víctimas y está prácticamente descartada porque enfrente, en Venezuela, hay un ejército bien armado, bien disciplinado, hay una milicia popular con millones de personas, hay una orografía que convertiría a Venezuela en un nuevo Vietnam para los Estados Unidos y, lo que no es menor, al tiempo que no tiene Estados Unidos ningún apoyo regional, ni de México, ni de Colombia, ni de Brasil, Venezuela tiene el apoyo de China y de Rusia. Y va a empezar Trump la Tercera Guerra Mundial. Otra posibilidad sería hacer daño a Venezuela, bombardear para seguir golpeando la economía, pero claro, eso colocaría a Estados Unidos como un estado terrorista, que la comunidad internacional, empezando por América Latina, debiera responder contundentemente. En Irán, Estados Unidos pudo bombardear las centrales nucleares porque la región está devastada y no había capacidad de respuesta. Pero hacerlo en Venezuela sería comenzar la devastación en la región. Y países poderosos como México y Brasil no lo van a permitir. Porque lo que hagan en Venezuela, luego lo querrán hacer en otros países. Hasta que finalmente, si Trump sigue, terminará haciéndolo en Estados Unidos contra norteamericanos. También se habla de opciones de comando que pertenecen más a las películas de Hollywood que a la realidad. Insistimos, les resultaría más sencillo entrar que salir. Cada vez parece más claro que una persona caprichosa y malvada como Trump puede hacer cualquier cosa, especialmente cuando quienes le asesoran le mienten. Trump tiene enormes problemas internos que pueden derivar en alguna suerte de guerra civil, que de alguna manera ya existe si observamos la enorme violencia que atraviesa todo ese país. ¿Qué va a hacer Trump y su entorno ante el triunfo de opciones socialistas, como ha ocurrido en Seattle o en Nueva York? ¿Qué va a pasar con ese paisaje desolador donde el fentanilo y los opiáceos han hecho estragos? Fentanilo y opiáceos que se construyen en los propios Estados Unidos. Donde millones de personas no tienen techo. Donde apenas acaban de salir de una crisis de gobierno donde los funcionarios del Estado, no los pobres, los funcionarios del Estado han tenido que comer en las colas del hambre. Estados Unidos no es lo que sale en las películas.
Estos días incluso hemos visto un asalto en pleno Nueva York a una tienda de Apple, a lo que se suman los muertos diarios por la policía o la enorme violencia contra los inmigrantes que se está tornando en algo intolerable e inaguantable. Es muy probable que María Corina Machado junto con Marco Rubio hayan engañado a Trump diciéndole que bastaba acercar el portaaviones Gerald Ford para que el pueblo se levantara, el ejército interviniera y Maduro cayera. No conocen el país y no evalúan correctamente el estado de la región. ¿Significa eso que Trump no puede hacer daño? Pues claro que puede hacer daño donde entre. O sea, entró rompiendo todo en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria. Pero luego salió de todos esos países con el rabo entre las piernas. Pero es verdad, dejó esos países devastados. En América Latina lo saben. Y por eso desde la CELAC se decidió un contundente comunicado esta semana diciendo que la región no es una región de guerra. Y que esas intervenciones no solo no tienen apoyo regional, sino que tienen una firme oposición, la más firme oposición de los gobiernos latinoamericanos. Y por eso el subjefe de gabinete, para disparar contra Maduro, ha tenido que disparar contra Claudia Sheinbaum, contra Gustavo Petro. Ese viejo mundo que no termina de marcharse, pues sigue queriéndose despedir, dando zarpazos como las bestias moribundas. Nos corresponde a la gente de paz, que queremos otro mundo, impedirlo. No es tiempo de mirar para otro lado, porque Estados Unidos está cavando una trinchera y las trincheras solo tienen dos lados. Y en uno de los lados está ese señor que con su promesa de muerte está convirtiendo el mundo en un lugar mucho más feo que el que había antes de que Trump ganara las elecciones.